es importante ese tiempo de adoración, es muy importante. Pero también es tan importante la palabra, porque necesitamos adquirir conocimiento de las Escrituras para que nuestra fe se pueda afianzar en el Señor. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, él dice, en el capítulo 4, dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y descendió dando dones a los hombres. Y habla de 5 dones ministeriales que son muy importantes: el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro, para poder edificar el cuerpo de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, que vayamos movidos por cualquier viento de doctrina. Necesitamos estar afirmados nuestros pies sobre el fundamento. Y nuestro fundamento, hermano, no está sino solamente en las Escrituras. Nosotros, como dijo el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos que fuesen y enseñasen todo lo que Él le había enseñado a ellos. Y nosotros, cuando conocemos las Escrituras y nos instruyen conforme a ellas, y nosotros contrastamos lo que nos dicen con las Escrituras, no permitiremos que nadie nos engañe, porque siempre han habido espíritu de error, siempre, desde el principio. Ya sabéis quién lo promueve, es el mismo corazón del diablo. Pero nosotros tenemos, gracias a Dios, Dios levanta siempre hombres y mujeres que aman al Señor y que tienen celo y pasión por la palabra de verdad, por la sana doctrina, por el Evangelio de Jesucristo. Porque aunque Pablo le dijo a los Gálatas que si aunque nos viniere otro evangelio, un ángel mismo del cielo, del mismo cielo, viniera o trajera otro evangelio diferente a este, que no tuviera los mismos matices, podemos decir, es un evangelio maldito. O que viniera un espíritu inmundo, o cualquiera. Pero bueno, nosotros lo que nos importa ahora es que nos vamos a alimentar de la palabra y nos vamos a enriquecer espiritualmente. Y la exposición de la palabra que quiero exponer en esta tarde y hablar de ella se encuentra en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, nuestro hermano Juan. Como no sé manejar la tablet, pues me tengo que hacer mis versículos aquí apuntados. Con el tiempo puede ser que aprenda, pero bueno. Dice así, en el capítulo 1, verso 1. Es una palabra, tenemos el Evangelio de Juan, que es un evangelio poderosísimo, porque va centralizado en la persona de Jesucristo. Son los 4 maravillosos, pero el de Juan es extraordinario, porque se centra en la persona de Jesucristo. Dice así, en el principio era el verbo. ¿Cuándo era el principio? No en el principio nuestro, en el principio, antes de que todo se principiara, antes de que todo fuese, era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Refiriéndose a ese versículo, en el principio, dice, era en el principio con Dios. Es un versículo que hay una secta, no voy a mencionar, que ha transgiversado este versículo y lo ha cambiado, modificado, diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Fijaros la diferencia. Era un Dios. Pero aquí dice, y el verbo era Dios. Si nosotros no estamos atentos, nos podemos confundir. Es como dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y muchos decimos, a lo suyo vino, no, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Entonces, ellos dicen, y el verbo era un Dios. Entonces, si el verbo era un Dios, ya no es Dios. Es un Dios en pequeño. Es más, hasta lo ponen con letra pequeña.
En el principio era el verbo. El verbo, sabemos que la expresión del verbo, según la Biblia, dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué es el verbo? La palabra se hizo carne. Dios se hizo carne. Significa que Dios, en la persona de Jesucristo, asumió una naturaleza humana. Sabemos que Él no era humano, Dios no es humano, pero Él asumió una naturaleza humana para así poder cumplir su propósito de redención. Dios le había dicho a Eva que de la simiente de la mujer, a Adán y a Eva, que de la simiente de la mujer Dios iba a levantar a uno que le iba a pisar la cabeza al diablo. Y la cabeza, sabéis que es autoridad. La cabeza es autoridad. Y él le iba a pisar la cabeza al diablo, porque la autoridad de Jesús está por encima de la otra cabeza del diablo. Y él la pisó. Sí, dice, él le mordería en el calcañar, aquí en el tobillo, pero él le pisaría la cabeza. No llegaría más. Entonces, para poder cumplir así el propósito de la redención, él tenía que venir a este mundo para redimirnos. ¿Qué es redimirnos? La remisión tiene que ver, por ejemplo, ¿os acordéis de Noemí? Noemí y Ruth. Ella se fue con su marido y sus 2 hijos a unas tierras que no eran las suyas porque había escasez, había hambre. Y cuando se fue allí, entonces ellos tuvieron que vender las tierras, perdieron las tierras, perdieron sus posesiones y encima cuando se fueron allí perdió a su marido y a sus 2 hijas. Y Dios en su misericordia solamente le dio a Ruth. Entonces ella, cuando ella volvió a su tierra, ella no tenía nada, no tenía nada. Y ella esperaba que alguien la redimiera. Y fue Booz quien la redimió. ¿Qué es lo que es redimirlo? Redimir. Booz cogió y se hizo cargo del problema de esta mujer, de Noemí, y se hizo cargo, compró las tierras que eran de ella y de su marido y de ella y se las devolvió. Y al mismo tiempo, para así unirse en matrimonio con Ruth, para aún levantarle descendencia al muerto, al hijo de Noemí, que se había casado con Ruth, para darle descendencia. ¿Qué hizo Jesús? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No éramos nadie, lo habíamos perdido todo. Entonces, que Cristo no es que solamente vino a salvarnos, Él vino a redimirnos. Él vino a cogernos de una posición tirada por tierra, no éramos nadie, y Él cogió de ahí y pagó el precio que tenía que pagar para redimirnos y ahora hacernos no solamente criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Y eso lo hizo Él. Tuvo que pagar el precio. Vos tuvo que pagar el precio que costaba esas tierras y decirle a Noemí, estas son las tierras de tu marido y tuyas, ahí tienes, son tuyas. Pero él tuvo que pagar el precio y encima tenía que coger y darle descendencia. ¿Qué hizo el Señor? Jesucristo, que él tuvo que venir a la tierra y vino a redimirnos. Pero él no podía venir a redimirnos porque él era Dios en su forma en su persona, porque él es espíritu. Entonces él se tuvo que hacer hombre, carne, como nosotros, para poder cumplir el propósito y las promesas que Dios le había dado a Adán y a Eva, que también nos incumbían a nosotros. Entonces dice que viviendo como un ser humano, Jesús vino a la tierra y vivió como un ser humano. No fue engendrado, lo sabemos, no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue un caso único, no ha habido otro caso en la tierra, no ha habido otro, único, el único Hijo de Dios. Ahora Dios lo hace primogénito, el primero de todas las cosas, al unigénito. Eso es lo que es el Verbo.
Entonces, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, era Dios. Sabemos que Dios dice que en Hebreos que por su palabra Él hizo los cielos. Él habló y se fueron haciendo todas las cosas. Él mandó y todo se fue haciendo con el poder de su palabra. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra era Dios y la palabra estaba en Dios. Porque nosotros, nuestra palabra, lo que hablamos, está en nosotros y está con nosotros y sale de nosotros, ¿o no? Amén. Es así. Y el verbo era Dios. Precisamente, era Dios. Era en el principio con Dios. Antes de todas las cosas. Para Dios no hay principio ni fin. Pero para que lo entendamos nosotros, en el principio, antes de que nosotros fuésemos creados, para que lo entendiésemos, entonces Él estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban haciendo todas las cosas. Cuando nos hicieron a nosotros en Adán, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, estaba hablando en plural. Entonces dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin la palabra, sin el verbo, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero decir que no existiría nada si no hubiera sido por Él. En Él estaba la vida. Sabemos que Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. El que en mí cree tiene vida eterna. Él dijo que era la vida de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No solamente vida, sino luz. En la vida estaba el conocimiento de Dios que resplandece en nuestros corazones. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Aquí hay tinieblas. Aquí hay tinieblas. Si apagamos la luz ya veréis cómo hay tinieblas. Pero como hay luz, las tinieblas no se ven, hermano. Si apagáramos las luces ahora mismo, veríamos que hay tinieblas aquí. No hablo de tinieblas del diablo, tiniebla, oscuridad. Pero como hay luz, entonces ya no tenemos tinieblas. En el verso 5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué hace la luz? Resplandece en las tinieblas. Podemos ver. Así hacía Jesucristo. El mundo estaba en tinieblas, pero Cristo, el Verbo, estaba en el mundo. Y hacía que el mundo resplandeciese. ¡Qué bueno! Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, las tinieblas, aquí hay oscuridad, vuelvo a repetir. Pero la oscuridad no prevalece contra la luz. No prevalece. No hay lucha. Hemos encendido la luz cuando se ha venido y las tinieblas no han dicho, pues vamos a luchar contra la luz y vamos a luchar y van a verse las tinieblas. No. ¿Habéis visto? Es algo interesante. Hay tinieblas, pero las tinieblas no pueden prevalecer a estas luces que hay encendidas. Así es Dios para con nosotros. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hermanos míos, para que viniera el Verbo, para que viniera Jesús a la tierra, Dios preparó un hombre, y no un cualquier hombre. Él tenía que prepararle el camino al Señor. Estaba escrito en Isaías 40, que tenía que venir y prepararle camino al Señor. Lo que estuviera levantado lo tenía que bajar y lo que estuviera abajo lo tenía que elevar para que allanarle el camino al Señor. Porque la tierra estaba destrozada totalmente, pues como está ahora. Y si se mantiene la tierra ahora es porque está el Espíritu Santo y nos está alumbrando a nosotros para que nosotros alumbremos. Nosotros somos esa luz en medio del mundo. Y la luz, nosotros, las tinieblas no pueden prevalecer sobre nosotros. Tenemos que ser conscientes. Por eso dice que una luz no se puede meter debajo de un almud, sino que la luz está puesta sobre el candelero, sobre una mesa para que alumbre. Así somos nosotros.
un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Daros cuenta cómo Dios hace las cosas, amados. Dios lo prepara todo. Estaba profetizado por Isaías: enviaré a Elías. ¿Y quién era el Elías que vino? Juan el Bautista. Luego él lo dijo, que era Juan el Bautista. Tenía algo muy peculiar, vestía igual. ¿Sabéis cómo se vestía? Con piel de camello y con un cinto, igual que Elías. Y tenía ese espíritu igual que de Elías. No es que tenía el espíritu de Elías, porque yo no tengo tu espíritu, Paco, ni tú tienes el mío. Yo tengo el mío y tú tienes el tuyo. Pero sí podemos tener una cosa, y es que podemos tener un espíritu impetuoso, fuerte, firme. ¿Me entendéis? Y es lo que tenía Juan. Elías era un hombre que confrontó a 400 profetas de Baal. Era un hombre fuerte. Tenía debilidades, sí las tenía, y muchas. Pero tenía un espíritu fuerte que cuando provocaba, mandó que estuviera 3 años sin llover y medio, y no llovió. Dios se lo concedió. Y cuando se lo pidió a Dios que volviera otra vez la lluvia, Dios se lo concedió. Era un espíritu fuerte. Fuerte no me refiero, como dice, ¿qué espíritu más fuerte tiene esa persona? Que es un soberbio. No, un espíritu fortalecido, que sabía lo que quería, un espíritu fuerte. Entonces necesitaba alguien que para prepararle el camino al Señor tenía que tener un espíritu semejante al de Elías. Y qué manera tan extraordinaria como de hacer las cosas. Un hombre, un sacerdote mayor, Zacarías, una mujer, Elizabeth, mayor, estéril. Y ahora resulta que después de estar tantos años pidiéndole un hijo, Dios no se lo da hasta que llega el momento que le da el hijo. Porque le da el hijo que ellos tienen que preparar para prepararle el camino al Señor. Dice la Biblia que es el mayor de los profetas. Jesús lo dijo. Que Él es el mayor de los profetas. Porque el privilegio que tuvo Juan el Bautista no lo tuvo ninguno. Él vio a Cristo, lo bautizó y lo presentó a la gente y lo dijo: ahí tenéis al Cordero de Dios. Ninguno de los profetas tuvo ese privilegio. Por eso dice Jesús que es el mayor de los profetas. Aunque era un hombre prácticamente insignificante para muchos, pero para Dios fue importante. Este hombre empezó a predicar el Evangelio y Dios lo levantó y lo preparó y lo llevó el Espíritu al desierto, allí junto al Jordán, a un lugar donde estaba a orillas del Jordán. Y allí predicaba con ímpetu. Decía: generación de víboras. Hay que ser fuerte, ¿eh? Cuando venían los fariseos, aquellos que se daban golpetazos de pecho, y él los conocía. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Pero tenía palabras educativas, buenas. Venían los soldados: ¿qué tenemos que hacer? No hagáis extorsión a nadie. Comportaos bien. Conformaos con vuestro salario. Venían otros, le pedían consejo y él le daba palabras de consejo. Es más, tuvo discípulos que luego después, cuando él murió, se fueron con Jesús. Uno de ellos fue Andrés, el hermano de Pedro. Y me imagino que Pedro estaba muy tocado ya por Juan el Bautista y otros. Entonces este hombre lo levantó el Señor para preparar el camino al Señor. Fue un ministerio corto, pero fue muy hermoso. Entonces dice que este vino por testimonio, Juan, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Él vino a dar testimonio de la luz. ¿Qué es la luz? De Jesús. Él vino a dar testimonio de Jesús. Él no lo conocía. Dios le dijo: quien veas descender el Espíritu Santo sobre él, este es. Y él más adelante dice: yo no le conocía, no sé quién era. No había tenido un contacto y eran primos hermanos. Creo que eran primos hermanos o primos segundos. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, refiriéndose a todo el pueblo judío.
Dice, no era él la luz. Él no era la luz. Él no se consideraba Dios. Él no era la luz, sino que él vino para que diese testimonio de la luz. Él dijo, yo no soy, es Él. Él es el Cordero de Dios. Yo bautizo con agua, pero Él bautiza con fuego y con el Espíritu Santo. Él marcaba la diferencia. Qué importante, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, decía. Ejemplo maravilloso de este hombre para nosotros. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino Jesús al mundo. Él había hecho el mundo antes, pero el mundo de ahora, cuando Él está, no le conoce a Él. No le conoce. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Tenemos que saber que el pueblo de Israel es su tierra, la tierra que Dios escogió. Dios escogió esa tierra, esa nación la escogió Él. Él dijo que quería hacer de esa nación una nación de reyes y sacerdotes, al igual que también lo quiere hacer de nosotros. Dice en Apocalipsis que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Él dice que nos redimió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a nosotros. Pero Él también dice que escogió una nación, la nación de Israel, para Él manifestar su gloria. Y cogió un hombre, sabemos, Abraham, y le llamó, y Abraham le obedeció y le siguió. Y cogió esas naciones de Canaán, y las cogió y se las prometió dárselas no a Él, sino a su descendencia. Y esas naciones tienen que ver con todo el territorio de Israel, no el que tienen ahora, más aún. Por eso ellos están intentando rescatar lo que le pertenece, porque es la única nación, la única que tiene una heredad por parte de Dios. Los demás somos todos unos aprovechados. Hemos cogido la tierra que Dios ha creado, hemos negociado con ella, o al menos los que tienen dinero negocian, la venden, la que requete venden, le sacan impuestos de todo, y esa tierra es de Dios. Sin embargo, Dios cogió una parcela y dijo, esta es mi tierra, esta es para mí, porque quiero aquí hacer un proyecto, un propósito. Y Él fue cogiendo hombres y mujeres, que vemos en el Antiguo Testamento, la obra que Dios hizo para formar esa nación y cómo Él la fue conservando. Esa nación es suya, le pertenece a Él. Él dice la palabra de Dios en Isaías que Dios sacó de Egipto una vid. Era una vid y Él era borde, pero luego llegó y la plantó en Israel. Hizo una viña con un vallado, por eso dice el cantar de la viña, cantar de mi amado. Y entonces preparó esa viña. Él esperaba que diera fruto dulce, bueno, agradable, pero sin embargo dice que fue fue agrio, no fue agradable. Dios cogió al pueblo de Israel, esa nación la creó Él y la formó para Él. Sabemos la historia que tiene. De ahí nace el Cristo. Nació Judá, hijo de Lea y de Jacob, y luego fue formando familias, y luego de ahí sale David, y luego viene el Cristo de la gloria. Allí murió, allí resucitó, de allí ascendió a los cielos, de allí Él vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Está escrito. Y toda esa tierra es muy especial. Y Él vino a lo suyo, Él vino a su tierra, a su parcela, a lo suyo, a lo que era suyo. Pero los suyos, los que le pertenecían a Él, no le recibieron, le rechazaron. Él vino a su descendencia, a aquellos que eran suyos, que había sido tomado de una mujer de carne y hueso, y Él viene a ellos, pero no le reciben. Entonces, en ese rechazo de venir a lo suyo y los suyos no recibirle, entonces dice la palabra de Dios que Él extendió su gracia y su misericordia para todos, diciendo en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no solamente al pueblo de Israel,
sino a todos aquellos que venimos a Él, o más bien que el Espíritu Santo nos lleva a Él. Dice que nosotros ahora no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Para ser un hijo de Dios, nosotros no podemos ser engendrados como hemos sido engendrados nosotros. Cuando un padre engendra a la mujer, un hijo, es engendrado de sangre y por voluntad de carne. Yo tuve mis 3 hijos porque yo quise, porque Dios me dio la facultad para tener hijos, si no, no lo hubiera tenido. Fue mi voluntad. Los hijos naturales se engendran de sangre, se transmite la sangre del padre, de la madre, y por voluntad de carne. Quiere decir que porque el matrimonio dice vamos a tenerlo, algunos vienen por lo que vienen, pero nosotros los 3 lo buscamos. Entonces dice esto así como vienen los hijos. Pero los hijos de Dios, los que somos engendrados por Dios, no es así. Son engendrados por Dios. Él es quien nos engendra. Él es quien nos engendra. Y el Verbo fue hecho carne. Y Dios se hizo hombre, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la gloria del único Hijo del Padre. Porque no tiene otro. Todos somos hijos de Dios. No es verdad. Todos somos criaturas de Dios. La religión nos engañó. El único Hijo de Dios. Nosotros somos engendrados en Cristo, adoptados por Dios a través del Espíritu Santo, recibiendo ahora esa bendición de decir yo soy un hijo de Dios, adoptado por Dios y tengo los mismos derechos que Jesucristo. Porque cuando una familia tiene hijos y adopta otro hijo, esos que ha adoptado tienen los mismos derechos legales de herencia y de todo, igual que los naturales. Entonces nosotros ahora tenemos los mismos derechos que Jesús, los que amamos al Señor Jesús y le seguimos. Él dice que Él lo ha hecho heredero de todas las cosas y que nosotros vamos a heredar con Él. Somos coherederos. ¿Y por qué somos coherederos? Vamos a heredar con Él. Porque también somos hijos. Porque somos hijos engendrados por Él, adoptados por Él. Es diferente, pero tenemos los derechos también. Entonces dice la palabra de Dios que dice, verso 15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cuándo puede exclamar esto Juan? Cuando lo ha bautizado, cuando ha visto que el cielo se ha abierto y ha descendido el Espíritu Santo sobre él, y entonces él ve que el que posa sobre él es Dios, y sabe que ese es el Cordero de Dios. Y él dice claramente, este es de quien yo decía, este era de quien yo daba testimonio, hablaba acerca de él. El que viene después de mí, yo he venido primero anunciando, él ha venido después, sin embargo es primero que yo. Yo he venido primero anunciando y preparando el camino de él, antes que él viniese, pero él es antes que yo. Él tiene la preeminencia. ¿Entendemos lo que estaba diciendo Juan? Qué bueno, ¿verdad? Entonces dice en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. De la plenitud, ¿sabéis qué es la plenitud? Dice la palabra de Dios, dice en Colosenses, que en Él, en Cristo, habitaba toda la plenitud de Dios. En Él está todo, en Cristo estaba todo lo que es Dios. Entonces nosotros ahora, al traernos el Espíritu Santo a Cristo, nosotros tenemos toda la plenitud de Dios en nosotros. Ahora nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos queridos. No es una barbaridad. Dios dice que Él está a la puerta de nuestro corazón y Él está llamando.
Él dice que si le abrimos, Él entrará y cenará con nosotros y hará morada con nosotros. Esa es la gran maravilla, que nosotros cuando viene Dios a nuestra vida, no solamente viene el Espíritu Santo, no solamente viene Jesús, viene también el Padre. Y podemos decir, ¿y cómo nosotros, siendo tan pequeños, podemos tener tanto dentro de nosotros? Nosotros tenemos la capacidad dentro de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu no lo sujeta a nuestra carne. Nuestro espíritu es ilimitado, el espíritu. No me refiero al Espíritu Santo, sino al espíritu que hay dentro de nosotros. Es ilimitado y tiene la capacidad para poder tener a toda la deidad en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, que fue el que nos engendró. Esto es algo que tenemos que conocer. ¿Para qué necesito yo conocer esto? Lo necesito para amar a Dios, para saber quién soy, quién es Dios, qué soy yo en Cristo Jesús. Que no soy un evangélico, soy un hijo de Dios. No soy un religioso, soy un hijo. Eres una hija de Dios y que la plenitud de Dios habita en ti. Que no eres cualquier cosa, que estábamos perdidos, pero Él nos redimió y nos puso donde nos tenía que poner. Es más, dice Pablo en Efesios, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero hermano, y decimos, ¿será? ¿No será? Él lo dice. Él dice que donde Él esté, nosotros estaremos con Él. Él está, si tú estás con Él y Él está contigo, donde esté Él, tú ya estás. No es que estarás, ya estás. Él dijo que el que en Él cree tiene la vida eterna. Y la vida eterna no es, dice, cuando yo me muera tendré vida eterna. No lo dice eso la Biblia. La Biblia dice que el que en mí cree tiene vida eterna y no morirá. Hablando de la muerte segunda. Nosotros ya tenemos comunión con Cristo. No es que la vamos a tener, ya la tenemos. Él y nosotros somos uno. ¿Os acordéis? Nos dejó esa gloria para que pudiésemos ser uno con el Padre. Para eso. Esa gloria se la dio Él a Jesús, para que Él en la tierra como humano pudiera estar unido al Padre y al Espíritu Santo. Y esa gloria es la que tenemos nosotros, para que estemos convencidos. Así cuando tú vayas al Padre, podrás pedirle con confianza, sin miedo, sabiendo que tienes un Padre en los cielos que te escucha, que sus oídos están atentos a tu clamor, y que si llegaras a pecar y te arrepientes de todo corazón, dice Juan que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y Él tiene la capacidad de estar solucionando los problemas de millones y de millones de personas a la vez. No es como un abogado que tiene una lista de espera si es buen abogado. Él es el mejor. No tiene lista de espera. Él los atiende a todos. Y esa es la voluntad de Él. Y eso es lo que a nosotros nos va a hacer bien. Porque si no, ¿de qué nos sirve escuchar el Evangelio? ¿De qué nos sirve bautizarnos? ¿De qué nos sirve esforzarnos por seguir a Dios? Si luego no tenemos conocimiento, no lo creemos, no le conocemos, no le entendemos, entonces no vamos a sacar la riqueza que Él tiene nuestra. Él tiene tantas promesas que las quiere que las disfrutemos, no para la vida futura. Lo que Él tiene reservado para el futuro, eso es para el futuro. Pero lo que tiene para el presente, ahora, eso es para ahora, para nosotros. No tenemos que esperar al futuro y decir ahora tengo que vivir como un miserable y luego en el futuro pues lo tendré todo. Ahora mientras que estemos aquí tenemos grandísimas promesas que tenemos que disfrutarlas. Y para eso tenemos que creerlas. Sí, es que no soy digno, ya lo sabemos todos. ¿Quién es digno? Nadie. Pero Él ha querido llamarnos, apartarnos y darnos esas promesas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerlas y disfrutarlas. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron. Porque dice en el verso 17, pues la ley
por medio de Moisés fue dada. Sabemos que Dios le dio a Moisés, por medio de los ángeles, la ley, y se la dio a él. Sin embargo, dice que la gracia y la verdad no vinieron ni por los ángeles ni por Moisés. Vinieron a través de Jesucristo. Y la gracia y la verdad es mucho más que la ley. No es que la ley la tenemos que menospreciar, porque Él vino y la tuvo que cumplir. Pero la gracia y la verdad está por encima de todo. ¿Y qué es la gracia? Es que Dios en su misericordia, en su fidelidad, en ese amor tan grande que nos tiene, Él quiso, por su gracia, salvarnos. Porque no es un don nuestro, para que nadie se gloríe. No está en las obras que tú puedas hacer. En todo lo que tú puedas hacer en el mundo, nunca alcanzarás la salvación. Porque ya Jesús la alcanzó para ti. Solamente tienes que recibir la gracia. Fíjate qué sencillo es. Pero a veces por orgullosos y tercos que somos y miserables, mucha gente no tiene la capacidad de adquirir la gracia. Cuando solamente es creerlo. Es creerlo. Creerlo y cogerla y disfrutarla. Bendito sea Dios, que Dios nos dio a nosotros ese privilegio. Y pudimos creer en Él. Y no le fuimos rebeldes, sino que lo creímos. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Dice que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. A Dios el Padre nadie le ha visto. Nadie le ha visto. Cuando vemos en Apocalipsis vemos un resplandor, el arco iris, un resplandor, pero no vemos la cara de Él. A Dios nadie le ha visto. Aún los querubines que están en su presencia tienen 6 alas, con 2 alas se tapan los ojos, con 2 vuelan y con 2 se tapan los pies. Y están proclamando la santidad de Él constantemente. Sin embargo, el unigénito, el Hijo de Dios Jesús, le veía cara a cara. Hablaba con Él, estaba en Él. Por eso Él vino a la tierra y nos pudo hablar de Él. Nadie le conoció, dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, vuelve otra vez, el unigénito, no el primogénito, el unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, esto hay dentro de su ser. Él le ha dado a conocer. Si nosotros conocemos a Dios el Padre y tenemos conocimiento de Él, es porque Él nos lo dio a conocer a nosotros. Dice, este es el testimonio de Juan. Juan daba testimonio diciendo, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, porque le dijeron, id y preguntadle quién es ese Juan, que con tanto súbito, que con tanta fuerza está anunciando que la gente se arrepienta y está diciendo hasta generación de víboras y otras cosas. Preguntarle quién es, a ver si es el Mesías, a ver si es el profeta que profetizó Moisés, o a ver si es Elías, porque viste igual. Y le dijeron, ¿tú quién eres? Él confesó, él contestó, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Él podía haberse dado ahí un lujazo y decir, yo soy el Cristo. Y la gente hubiera creído en él. Pero él dijo, yo no soy el Cristo. Le preguntaron de nuevo, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque estaba anunciado que tenía que volver Elías. O que tenía que venir. No, no soy Elías. Él no estaba mintiendo. No soy Elías. Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y había apuntado esto porque hay a veces, hermanos, detalles.
¿Tú has tenido alguna vez, los que habéis leído la Biblia, habéis tenido curiosidad quién era ese profeta? Porque dice el que no era el profeta. Y le preguntan los judíos, ¿eres tú el profeta? Porque es importante que a veces esos pequeños detalles que nosotros lo leamos y lo comprendamos y entendamos. ¿Sabéis quién era este? En Deuteronomio 18, del 15 al 19. ¿Lo podíais poner en la pantalla? Deuteronomio 18, capítulo 18, verso 15 al 19. Para que veáis algo que es tan peculiar. ¿Está ahí? Y dijo, profeta de en medio de ti, está refiriéndose al pueblo, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y dice, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le está diciendo Dios a Moisés. Y el verso 19 dice, y era hasta el 19 creo, sí, falta el 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este profeta era Jesús. Este era Jesús. En Juan 1:45, ¿lo podías poner, hermanos? Juan 1:45, le dijo Tomás, Juan 1:45, no sé si lo habré dicho bien, Juan 1:45. Halló Felipe a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hemos hallado. El siguiente versículo, ¿podrías ponerlo? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Él le dijo a Felipe, ven y ve. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Estaba hablando de él. Por eso es muy importante, porque luego leemos, claro, él le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y él le dijo, no soy. Es que le estaban preguntando si él era el Cristo. Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta el cual profetizó Moisés que iba a venir? Y le dijo, no lo soy. Entonces, claro, le dijeron, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. El Señor Jesús había venido a su parcela, había venido a su casa, a esa tierra que él había escogido para él. Pero no le recibieron. En cierta ocasión, en Mateo, en el capítulo 33, porque me he equivocado aquí, pero es del 33 al 39, pero bueno, luego se puede ver mejor. Es cuando rechazan a Jesús. Y Jesús le está hablando al pueblo de Israel acerca de los labradores malvados. Jesús le dice, hay unos labradores que un hombre rico le dio para que ellos la trabajaran. Y dice que él envió a luego personas para venir a recoger la ganancia de lo que ellos tenían que aportar, porque no se la dio para que ellos solamente se enriquecieran de ellos, sino como se la arrendó. Y entonces ellos dicen que cogieron y cuando les envió
dice que cogieron, mataron a uno, lo apedrearon, y luego cuando vino el hijo, dijeron, mira, por ahí viene el hijo. Si lo matamos, se queda sin heredero y entonces nos vamos a apropiar de esto. Y Jesús le estaba hablando acerca de ellos, que Dios le envió profetas y ellos los mataron. Y luego les envió al hijo, a ver si así tenían consideración del hijo. Y también lo mataron. Y el Señor se enojó mucho con el pueblo de Israel, que estuvieron casi 2000 años fuera de Israel. Porque dijeron, la sangre de este inocente recaiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. ¿Quién era su descendencia? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tatara, todos esos. Y tuvieron que pagar las consecuencias. Luego Jesús, si os dais cuenta, Él había venido a los suyos y Él quería que los suyos le recibieran, que le conocieran, que le comprendieran. Y Él le quería dar oportunidad. En la entrada triunfal, ¿os acordáis cuando Dios lo preparó todo de una manera tan extraordinaria? Allí había un borrico, le dice a su discípulo, id a tal sitio y cuando veáis un pollino atado, cogerlo. Y si el dueño dijera, ¿para qué? ¿Por qué toca ese borrico? Y él dijo, porque mi Señor lo necesita. Y se lo dejaron. Y dice que allí pasó algo tan extraordinario. Allí ellos podían haber visto, no pudieron ver, estaban ciegos. Podían haber visto la gloria de Jesús. Dice que aquello era todo un espectáculo. Tiraban los mantos al suelo con palmas de olivo y con palmas y con ramas de olivo y de otros árboles. Iban proclamando, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los niños, los pequeños, alababan y glorificaban a Dios. Y la religión le decía, calla, que se callen, dile que se callen, que no digan estas barbaridades. Y él tenía que decir, si estos niños callaren, las piedras hablarán. Y él luego, con todo el dolor de su corazón, tuvo que coger cuando terminó esto y se subió al monte y allí divisó Jerusalén. Y él dice que lloró. Y él le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados por Dios. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Si hoy al menos tú hubieras visto que yo venía a visitarte y no lo has visto. Él vino a visitarle. Ese día se manifestó a ellos. Pero los ojos de ellos estaban ciegados. ¿Os dais cuenta? Él vino a hacer esa obra. Y Él sigue manifestándose en la gente. Pero la gente no le ve, no le entiende. Y porque Pablo dice que el príncipe de este mundo ha puesto tinieblas en la mente de las personas. Y le habla del Evangelio, viene a alumbrarle con la luz del Evangelio. Y son tan densas las tinieblas que no pueden ver. Pero bendito sea el Señor. Por eso, hermano y hermana, gózate siempre, disfrútalo. Que tú estabas viviendo en tinieblas como los demás. Nosotros vivíamos en densas tinieblas, pero vino la luz del mundo y nos alumbró. Ahora ya tenemos la luz. Y nosotros tenemos que tener el conocimiento. El conocimiento es la luz. La palabra de Dios alumbra. Dice, tu palabra alumbra mi entendimiento. Dice en el Salmo 119. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la luz. Y gracias a ella nosotros estamos conociendo a Cristo. Y gracias a ella nosotros estamos conociendo todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Porque hay muchas cosas que no las vamos a conocer, sino que llegará un día que las veremos cuando veamos a Dios cara a cara. Pero hasta ahora estamos conociendo lo que está aquí. Por eso es importante, amados hermanos y hermanas, que conozcamos esto. Él le dijo así claramente. Dijeron, bueno, dinos
¿Quién eres? Tenemos que dar una respuesta. Dinos quién eres. Si no eres el Cristo, no eres Elías y no eres el profeta, entonces ¿qué decimos nosotros? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él vino allí en el desierto y clamaba, hablaba, anunciaba a Cristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros estamos en medio de un mundo que es un desierto. Y nosotros somos voces que clamamos, anunciamos el Evangelio. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué función hacemos nosotros? No hagamos como muchos tienen ese pensamiento, esa función. Muchos solamente piensan en abrir obras, en hacer imperios, levantar torres, para que pase lo que pase, siempre haya un recuerdo de que existieron. Pero nosotros hemos sido llamados para enderezar el camino al Señor. Porque el Señor va a venir otra vez. El Señor va a venir otra vez. Y Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra. Y nosotros somos voces que clamamos en el desierto, enderezándole el camino a nuestro Señor, para que cuando el Señor venga, halle muchos hombres y muchas mujeres que le están esperando. Como Él dijo, yo soy como dijo el profeta Isaías. ¿Qué somos nosotros? También lo que dijo el profeta Isaías. Somos vasijas de barro y la excelencia de Dios está en nosotros, y nosotros lo que hacemos es pronunciar, glorificar a Dios. Mentalízate, no eres simplemente unas personas que te reúnes en una congregación y que ya está, y que te vas a pasar, y si te tira un año y otro y puedes perseverar hasta el fin, no solamente te sientas triunfador en eso, sino que sepas que tienes una función más importante que todo eso, y es de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de una manera u de otra, pero tenemos que anunciar. Y para eso, amados, necesitamos, como dijo Juan, es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Es necesario nosotros sentirnos pequeños para que Él pueda ser grande en nosotros. Porque si nosotros nos consideramos grandes en nosotros mismos, empequeñeceremos a Jesús en nuestra vida. Y nosotros no hemos sido llamados para eso. Nosotros hemos sido llamados para glorificar a su nombre, para darle la gloria a Él. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te seguimos dándote la gloria y la honra, porque te hiciste como nosotros. Por eso dices que fuiste probado y tentado en todo. Por eso dice que este sacerdote, nosotros era el que necesitábamos, como dicen Hebreos, que tuviera debilidades como nosotros, para que nos pudiese entender y comprender, para que nos pudiese ayudar. Gracias porque no viniste a la tierra como Dios solamente, sino como hombre. Por eso te pusiste a nuestro lado y codo a codo empezaste a labrar para nosotros un futuro. Hoy lo estamos disfrutando. Hoy lo estamos disfrutando gracias a ti. No solamente tú sabes el bien que nos hiciste. A veces nosotros no lo entendemos. A veces nosotros no tenemos la capacidad de valorarlo. Porque has hecho algo tan grande que estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a tu Hijo, Padre, y Él nos redimió con su sangre. Pagó el precio y ahora podemos decir, somos hijos de Dios. Ahora podemos decir a boca llena, somos hijos de Dios, gracias a nuestro hermano Jesucristo.
Él es nuestro primogénito. Él es nuestro hermano mayor, el que se preocupa de nosotros, el que está con nosotros siempre y nos ayudará. Señor Jesús, gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, por siempre, por siempre. Amén y amén.